Vamos a leer del versículo número 13. A los 7 días los sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas. Los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras del arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día y volvieron al campamento, y de esa manera hicieron durante 7 días. Al 7º día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad, y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá con todos los que estén con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero nosotros, verso 18, guardaos del anatema, ni lo toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema o del campamento del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová, y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de las bocinas, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. Y el pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Vamos a hablar en el tema: las bendiciones de Dios están adelante. Las bendiciones de Dios están adelante. Acuérdese que no están atrás, sino están adelante. Esto era lo que se daba con Israel. Israel era, un pueblo que recién Dios los ha sacado de la esclavitud, y al sacarlos de la esclavitud, el Señor los lleva hacia la tierra que fluye leche y miel. Esta tierra el Señor la había ido preservando por muchos siglos para su pueblo. El Señor permitió que estos lugares pudieran ser edificados, pudieran ser lugares de agricultura, de ganadería, y eso Dios, como decía, lo fue reservando para en el momento de que se diera la liberación de Israel, pues Él les tenía la provisión. Así es Dios. Por supuesto, hermanos, que en este caso Israel tenía que llevar a cabo
las indicaciones, llevar a cabo las acciones que Dios le mandaba. Y para que Dios pudiera acompañarles siempre en las diversas oposiciones que ellos iban a tener en el recorrido para lograr llegar a lo que era la bendición que Dios les tenía, obviamente habían obstáculos. Y conocemos nosotros de sobra que los obstáculos eran muchos. En primer lugar, uno de los grandes obstáculos que se anteponían para que Israel alcanzara y disfrutara las bendiciones que Dios le tenía reservado desde siglos antes, en este caso teníamos la gran ciudad de Jericó. La ciudad de Jericó, en el lugar a donde se situaba, era un lugar estratégico. Era, como diríamos, la puerta de esa zona fructífera que había en esas vegas, en esos lugares. En el campo teológico hay un mapa que se dibuja y se le dice la media luna fértil. A esa luna media, esa media luna fértil es la tierra productiva. Por eso se le llama la media luna, porque tiene la figura de una media luna. Y esa era obviamente la herencia de Israel. Pero para lograr entrar a esa región de la media luna fértil, se anteponía, como decíamos, esta gran ciudad. La ciudad de Jericó era una ciudad antigua. Y cuando hablamos de antigüedad, podemos entender que era una ciudad que se había preparado en toda esa antigüedad. Se había preparado con grandes murallas. Se había preparado con ejércitos especializados. Acuérdese que en estos tiempos siempre se invadían unas ciudades con las otras. Y las ciudades que estaban más seguras con muros eran las ciudades que se mantenían en el tiempo. Y en este caso Jericó era una de estas ciudades. Pero claro que Israel, para lograr entrar ya a los lugares donde dejarían ellos de estar ya dependiendo de las obras milagrosas en el desierto, de la comida, de los panes y todo eso que Dios les daba, estaba Jericó. Y debemos de saber que en el caso de Jericó, sobre todo en el caso de Israel no tenía la capacidad militar para enfrentar a estas naciones. Y en este particular a Jericó, por el trasfondo que ya le dije. Sin embargo, hermanos, Dios le da las estrategias a Israel, en este caso a Josué, ¿verdad? Y las estrategias que le da es parte de esos versículos que nosotros leíamos. Le dice: no te preocupes, diríamos de esta manera, que Dios le dijo: no te preocupes, Israel, tú no tienes la capacidad militar, tú no tienes ese expertise de cómo poder tener una estrategia que supere lo que sería este gran obstáculo que tú tienes para entrar a tu bendición. Pero tú vas a lograrlo cuando te suscribas o te dispongas a obedecer fielmente a las indicaciones que yo te estoy dando. Y eso es lo que
¿Y cuáles serían, diríamos, las indicaciones? El Señor le dijo a Josué: lo que tienes que hacer, Josué, es que cada vez en el día tú vas a darle una vuelta a la ciudad. Van a preparar los trompetas, van a preparar los sacerdotes que van a ir, y sucesivamente, todos con sus cuernos, todos con lo que está indicando el Señor. Y si tú obedeces y si tú te apegas al pie de la letra a cada una de estas indicaciones, no te preocupes, porque vas a tener la victoria. Y eso es lo que por la fe Josué, bueno, creyó, y de hecho lo puso en práctica, hermanos. Ahí vemos entonces cuando Josué empieza ya por último a hacer efectivo todas esas indicaciones que el Señor le había dado. Le dio la primera vuelta, la segunda vuelta, la tercera vuelta, la séptima vuelta, y sucesivamente. Y el último día Josué le dio las 7 vueltas a la ciudad. Y es ahí donde nosotros leíamos cuando Josué les indica que cuando ustedes hayan hecho exactamente como Jehová nos ha mandado que hagamos, ustedes van a gritar y van a tocar las trompetas y los muros caerán. Y eso es lo que nosotros leíamos cuando Josué ya está ejecutando todo esto que Dios le ha puesto y le ha mandado. Ellos dieron las vueltas y luego gritaron, y las murallas cayeron, la gran muralla de Jericó. Y luego ellos van hacia adelante. Dice que van los soldados hacia la ciudad y toman los despojos. Y esto fue una victoria, por supuesto, sin que Israel disparara una lanza, sin que Israel tomara una espada, sin que Israel disparara una piedra. Sencillamente este obstáculo desapareció del camino de la bendición cuando Josué se suscribió, como decíamos, a llevar al pie de la letra las indicaciones que Dios le había dado. Y eso es lo que nosotros vemos acá. La gran ciudad, hermanos, cayó. La gran ciudad, que era lo que impedía, en primer lugar, lo que era esta entrada, bueno, desapareció de lo que era ya los obstáculos que Israel tenía por delante. En este caso vamos viendo que cuando caminamos en obediencia con Dios, hermano, Él nos ayudará a ir haciendo a un lado los obstáculos que nos impiden alcanzar nuestras bendiciones. Siempre eso nosotros tenemos que tomarlo muy en cuenta, ¿verdad? Que la obediencia al sometimiento de la palabra, eso nos permitirá que no importa cuál sea el obstáculo, no importa cuál sea la barrera, las murallas que estén por delante e impidiéndonos alcanzar las bendiciones que Dios nos tiene, toda vez nosotros nos apeguemos al pie de la letra a lo que Dios nos ha indicado. Aquí esto es lo que vemos y aprendemos. Entonces vamos a tener victoria. Aquí eso es lo que implementó Josué, y tenemos aquí bien claro que dice que los muros cayeron. Ahora, hermanos, vamos a ver que esto fue pues novedoso
esto fue importante y de mucha inspiración para Josué y el ejército de Israel, a tal grado que luego ellos, hermanos, se motivaron tanto que dijeron: bueno, ya esto es un hecho. El primer gran obstáculo ya fue quitado. Ahora tenemos otro por delante que se llama Ai. Y es acá donde Josué manda a espías para que examinaran el terreno. Y luego que vinieron, le dijeron a Josué: a la verdad, la ciudad es pequeña. La ciudad no es una gran ciudad. Josué, le dijeron, no necesariamente tienes, Josué, que diríamos esforzarte para mandar una cantidad de soldados para tomar la ciudad. Se bastarían 3,000 hombres para que tomemos la ciudad. Y Josué, en este caso, se dio y dijo: está bien, de acuerdo a los análisis que han hecho los soldados, los espías, mandó a los 3,000 hombres. Pero el problema que nosotros vemos acá, hermanos, es que en este caso ellos fracasaron. ¿Cómo fue que ellos fracasaron? En Josué capítulo 7 verso 4 dice la Biblia que los de Jai mataron, hermanos, a 36 soldados, ¿verdad? Mataron a 36 soldados de los israelitas. Bueno, esto hay que ponerle atención. Esto debe de detenernos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque si la gran ciudad cayó y en este caso Ai, que es una ciudad mucho menos grande y es pequeña, ¿por qué es que hemos tenido esta mala experiencia? ¿Por qué es que las cosas ya no han salido? Bueno, en su casa cada uno de nosotros puede leer desde el capítulo 6, 7 de Josué para que pueda deleitarse y podamos ver todo el trasfondo de esta historia. Lo que sucede en este caso es, bueno, Josué entra en una crisis, hermanos, diríamos en una crisis de emociones, una crisis de desánimo, a tal grado que dice: ay, Jehová, ¿y qué nos ha pasado? ¿Qué nos ha sucedido, Jehová? ¿Por qué nos ha sucedido esto? ¿Y qué va a suceder, Jehová, si las demás naciones, o yo diría los demás obstáculos que están adelante, que son otros reinos, si se han dado cuenta que ya empezamos a perder la batalla, esto realmente nosotros seremos tomados por ellos, seremos vencidos por los enemigos? Ay, Jehová. Y se deprimió tanto Josué porque no entendía, y tenía razón, ¿verdad? Porque cuando uno tiene, hermanos, el respaldo de Dios, uno se siente campeón. Pero acuérdese que lo que yo estoy tratando de enseñar esta tarde es que ese respaldo de Dios, eso estaba supeditado, en el caso de Josué, a la obediencia, a las indicaciones que él le daba. Y él se suscribió a esa obediencia y ahí tuvo la victoria. Y es ahí donde Josué entra en una confusión y dice: ¿y qué es lo que está sucediendo? ¿Y por qué ahora Dios no nos ha dado la victoria cuando la ciudad es más pequeña? ¿Por qué Dios no nos ha dado la victoria? Bueno, Josué ahí habla de que no entiende
cuál es la situación. Y tenía razón Josué de no entender, hermano, porque hay cosas que uno no las entiende. Pero viene el mismo Señor y le dice, el problema, Josué, le dice, no te deprimas, Josué, estoy parafraseando, no te deprimas, Josué, el problema no es que yo los he dejado, el problema no es que yo me he descuidado de las atenciones y de los asuntos que ustedes se están enfrentando. El problema, Josué, le dice el Señor a Josué, es que Israel ha pecado. Ese es el problema. El problema no soy yo, el problema son ustedes. ¿En qué sentido le dice esto el Señor a Josué? Se lo dice en el sentido, hermanos, de que uno de los soldados, cuando yo leía el texto que estábamos leyendo para la predicación, leíamos que dice, tienes que darle todas estas vueltas y tienes que guardarte del anatema, Josué. No tienes que tocar nada de Jericó, nada, porque todas las cosas de valor, el oro, la plata y todo, se dedicará a Jehová. No tienes que tocar nada de ello. Pero ¿qué fue lo que entonces sucedió? Es ahí, hermanos, donde debemos nosotros acá pues ponerle atención a los asuntos. ¿Por qué vienen los fracasos? ¿Por qué no viene el respaldo de Dios? ¿Por qué hay un estancamiento? ¿Por qué muchas veces nos quedamos a medias de alcanzar aquellas bendiciones que Dios tiene adelante de nosotros? Bueno, el problema es que en este caso hubo un soldado, diríamos, hubo un comandante de los israelitas que cuando él en los despojos de Jericó, él vio unos lingotes de oro por ahí y vio unas mudas de mantos babilónicos. Cuando hablamos de mantos babilónicos, estamos hablando de, hermanos, de ropas finas, de ropa de reyes, ¿verdad? Porque los babilónicos tenían esa manera de vestirse, eran vestimentas muy finas, y eso era prácticamente también tesoros aparte del oro. Entonces Acán, fíjese qué error tan grande. Como dicen, un pelo en la sopa arruina la sopa, ¿verdad? Como dice allá, dice el Eclesiastés, dice que una pequeña mosca arruina el perfume del perfumista. Y por allá dice que las pequeñas zorras echan a perder el viñedo del viñador. Entonces, todas las cosas siempre tienen una razón. Los estancamientos dentro de la vida, siempre hay, hermanos, razones por qué se dan. Porque si nosotros vamos aplicando esto que estoy tratando de enseñar, si vamos aplicándolo a nosotros, piense conmigo, ¿cuántas son las bendiciones que usted tiene o que Dios tiene para su vida? ¿Cuántas bendiciones? Yo quiero decirle que Dios jamás, hermano, jamás es un Dios pequeño, jamás es un Dios que nos va a dar cosas pequeñas. Nuestro Dios es grande, nuestro Dios es maravilloso, nuestro Dios siempre bendice con manos llenas. Nuestro Dios siempre, yo lo he dicho, no nos tiene cosas pequeñas, sino cosas grandes. ¿Qué es lo que nos tiene? ¿Qué tenía Israel? Le tenía una tierra, la media luna fértil, una de las mejores tierras, de las mejores vegas, ya construidas con edificios, con palacios. Así es Dios, con viñas, con viñadores. Pero, hermanos, así es lo mismo. Dios tiene una bendición
diríamos, en tu salud. Dios tiene una bendición en tu economía. Dios tiene una bendición grande en lo familiar. Dios tiene cosas que no podemos conocer nosotros. Dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Y esto es así, hermanos. Esto es así. ¿Por qué es así? Porque así es Dios, ¿verdad? Estoy tratando la manera de que entendamos cómo, qué es lo que Dios tenía para Israel. Y que por supuesto esas bendiciones tenían los obstáculos que no les permitían a ellos a título personal alcanzarla. Solo era con la ayuda de Dios como ellos podían alcanzar esas tierras, esas viñas, esos palacios, esas ciudades. Pero todo estaba supeditado a la obediencia de la palabra, a la obediencia estrictamente de la palabra. Por eso es que nosotros como creyentes debemos, no debemos de, hermanos, pensar que Dios es un Dios que es ambiguo, que es un Dios que ya nos amó, ya nos salvó, y que Dios es como consentidor de nuestros descuidos. No, el Dios de Josué, el Dios de ayer, es el mismo Dios de hoy y es el mismo Dios de mañana. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Estoy diciendo esto porque pudo haber pensado, diríamos, Acán, que es el soldado que cometió la desobediencia. Acán cometió la desobediencia y pudo haber dicho, no es para tanto, no es para tanto. Aquí hay tanto oro, porque como las ciudades, los reyes almacenaban oro, porque ese era lo fuerte de la riqueza. Y pudo haber dicho Acán, no es para tanto, unos cuantos lingotes de oro y estos mantos babilónicos, yo me los quedo con ellos, como dicen los muchachos hoy, yo me los guardo. Y se fue con toda la familia y habló con la mujer, y los dos y quizás todos los hijos estuvieron de acuerdo y le dijeron, está bien, papá, no hay problema, después de la guerra quedamos bien alivianados. Después de la guerra quedamos bien. Y mira, no, boquita callada, nadie se va a dar cuenta que el soldado Acán, bueno, no se ganó la lotería, sino que Dios lo bendijo, porque probablemente van a pensar que tú fuiste un buen soldado y que Dios te premió por ser un buen soldado. Pudieran haber sido las conjeturas de la familia, pero el problema es que Dios conoce todas las cosas. ¿Cuántos le damos un aplauso al Señor? El problema es que Dios conoce todas las cosas. El problema es que cuando Dios habla, cae la tierra. Cuando Dios habla, obedezcamos. Cuando Dios dice, tienes que hacerlo así, así, así. Y cuando tú te sometas a esos reglamentos de así, 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 yo voy a estar contigo, yo voy a pelear las batallas, no importa el gigante, yo voy a estar delante de ti y yo te voy a dar la victoria. Y eso es así, pero la condición es la obediencia a la palabra. ¿Se entiende, verdad? ¿Estamos entendiendo todos? Vamos. Entonces, sin duda, Josué tampoco sabía cuál era el asunto que estaba sucediendo. Josué no estaba todo confuso y decía, ¿qué ha sucedido? No te preocupes, le dijo el Señor, el problema es que Israel ha pecado. Israel ha pecado. ¿Y cómo ha sido? Es que Acán agarró los lingotes de oro
Eso fue lo que dijo Acán en el capítulo 7, verso 21, donde dice, es que yo encontré unos lingotes ahí y yo los tomé, pero sin duda digo, yo pensé que no era para tanto. Yo pensé que Dios me iba a pasar de largo esta cosita. Pero no, hermano, esto lo que nos enseña es que Dios es Dios. Esto lo que nos enseña es que no debemos nosotros, hermanos, pensar que con Dios podemos jugar, que con Dios podemos hacer lo que creemos que es posible hacer, pero con Dios no podemos hacer nada. La bendición siempre va a estar cuando nosotros nos apeguemos, hermanos, a la palabra, a la obediencia de la palabra. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Vemos que Israel ha perdido, como decíamos, 36 hombres. 36 hombres. Pero entonces le dice el Señor, Josué no sabía, pero el Señor le dice, Israel ha pecado. Israel ha pecado. Israel tomó los lingotes de oro y los escondió, y por lo tanto esa es la razón por la cual la ciudad que ustedes subestimaron, la ciudad que pensaron que no necesitaban mucho ejército, los venció, les mató a 36 hombres. Mire qué conflicto, qué peligroso. Y es ahí donde dice el Señor, hermanos, en el verso 28 que leíamos, así dice, no, Israel no le podrá hacer frente a sus enemigos. ¿Cómo no podrá hacerle frente? Cuando Israel haya violentado, cuando Israel haya desobedecido lo que yo he mandado, cuando actúen en desobediencia, no podrán hacerle frente a sus enemigos. No podrán y por ende no podrán alcanzar las bendiciones. Uno se puede preguntar dentro de la vida de la iglesia o de la vida espiritual de nosotros como iglesia. Uno se puede preguntar, hermanos, ¿por qué es que habemos dentro de los que pertenecemos a la iglesia que estamos muy amolados, que estamos problemados en muchas áreas? Y no debería de ser así. No debería de ser que nosotros estemos padeciendo de las cosas que no deberíamos de padecer. Me refiero, por ejemplo, en el campo de la familia, en el campo económico, en el campo de la salud, en el campo emocional, en el campo espiritual. Yo digo, deberíamos de ser gente de éxito, deberíamos de ser gente que, hermanos, pudiéramos ser referentes para otros, que la gente dijera, queremos ser como el hermano tal, como los hermanos que se congregan en esa iglesia, los hermanos que dicen que son evangélicos. Quisiéramos ser como ellos, pero no dicen eso porque nos ven quebrados, porque nos ven, hermanos, apocados. Pero ¿cuál será la razón? ¿No será que se repite la historia? ¿No será que nosotros, hermanos, le desobedecemos a Dios todo aquello que Dios nos ha estampado en su palabra? El Señor nos ha dicho, sé santo porque yo soy santo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. El Señor nos ha dicho, hermanos, el Señor nos ha dicho en su palabra que practiquemos la justicia. El Señor nos ha dicho en su palabra que nosotros somos la luz del mundo, que nosotros somos la sal de la tierra. Pero ¿por qué no somos la sal? Pero ¿cómo? ¿Pero por qué estamos apagados? ¿Pero por qué no brillamos? ¿Pero por qué no nos destacamos dentro de una sociedad que está en calamidades? Porque como dijo aquí el Señor, Israel ha fallado. Israel
ha pecado. Israel ha desobedecido. Israel, diríamos, la iglesia no quiere ser santa. Diríamos, la iglesia no quiere practicar la justicia. La iglesia no se quiere someter al servicio de Dios. La iglesia, y hermanos, y esa es una situación que no la desconocemos nosotros. Es una situación que nosotros no estamos preocupados por agradar a Dios, por brillar para Dios. Muchas veces nosotros como creyentes no nos distinguimos dentro de aquellos que no lo son. Muchas veces nos ven iguales. Pero ¿qué es eso? Eso no es otra cosa sino una desobediencia. Estamos desobedeciendo a la palabra, estamos desobedeciendo al mandato de Dios. Y esa es la misma razones por las cuales viene el estancamiento, por los cuales ya no avanzamos, por los cuales de donde no esperamos nos golpean, por lo cual, hermanos, de las cosas insignificantes venimos a ser objeto de qué, de burla, de cosas que no están a la altura. Son asuntos que nos golpean y decimos, ¿por qué me va? ¿Por qué Dios me está yendo así? ¿Por qué estoy mal en mi hogar? ¿Por qué estoy mal, Señor? Porque esas serían nuestras tierras, hermanos, prometidas. No estemos esperando literalmente un pedazo de tierra. Nuestra tierra prometida es un hogar estable. Damos un amén. Nuestras tierras prometidas, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Nuestras tierras prometidas, hermanos, es que haya paz en medio de la tormenta. Pero preguntémonos si la iglesia del Señor tiene paz en medio de las tormentas. Estamos más acelerados que los de afuera. Nuestra tierra prometida son esos hijos que nos honren, esos hijos que honren a Dios. Esas son nuestras tierras prometidas. Pero por ahí viene el muchacho de onda cigarro. Pero por ahí viene el muchacho y la muchachita ya comidita de ajuste. Y por ahí viene, ¿y qué me está pasando, Señor? ¿Y por qué no avanzo? Dicen que cuando el pecador viene a ti, tú lo bendices y yo no recibo esa bendición. ¿Y qué está pasando? Estoy estancado, es que no me oye Dios. ¿Cómo no? Dios escucha. Damos un amén. Dios nos escucha. El problema es que se sigue repitiendo las actitudes de Israel. El problema es que estamos desobedeciendo a las indicaciones que Dios nos manda. Por ejemplo, para decirle algo, siempre Dios nos llevará a donde haya abundancia, nos llevará a donde tengamos paz, nos llevará a donde no nos falte lo que necesitamos. Por ejemplo, cuando viene la crisis en el tiempo del rey Acab a Israel, viene la crisis de la hambruna. Hermanos, la situación era grande, todo el ganado se le está muriendo al rey. Pero viene Dios y habla con Elías. Le dice Elías, yo te voy a bendecir, Elías. No te preocupes, Elías, no te va a faltar nada. Solo tienes que irte de este lugar al arroyo de Quered. Ahí te vas a mantener. Obediencia, damos un amén. Obediencia, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Obediencia. No te preocupes. No te preocupes. Si nosotros nos vamos apegando a la obediencia a la palabra, ¿qué es lo que dice la palabra que yo tengo que hacer? ¿Qué es lo que dice Dios a través de la palabra que yo tengo que poner en práctica? Y de eso dependerá el que nosotros vayamos, como dice Pablo, de poder en poder y de gloria en gloria. Entonces le dice, no te preocupes, Elías,
Todas las vacas están muriendo en el reino, pero vos no te vas a morir. Te vas al arroyo de Querer. Ajá. Y agarró el siervo para ahí. Y ahí le llevaba a Dios carne. ¿Y sabe cómo le llevaba carne el Señor? No a través de un carnicero, sino a través de un pájaro corroñoso, de lo que es el cuervo, que el cuervo come corroña, pero no sé de dónde el cuervo conseguía carne y agarraba carne quizás de las carnicerías y llevaba la carne fresquita, lomo de aguja. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Le llevaba bendición, hermanos, a Elías allá en el arroyo de Querer. Y ahí estaba Elías, mire, espantándose los zancudos y comiendo carne. Y luego, no solo Dios se queda con la carne con Elías, le dice: yo le voy a dar a mi siervo pastel también. Así que le dijo al cuerno: llévale carne y llévale también pastel. O sea que es la obediencia, hermano. Es que eso es todo, eso es todo. Por lo menos a la mujer le dice en la palabra del Señor: mujer, te sujeta a su marido. Entonces ella dice: no, yo tengo que estar con las feministas. Es que ahora las cosas han cambiado. Por eso es que te está llevando el diablo. Vamos a regalarle ofrendas de palmas al Dios de la gloria. Por eso, porque no nos apegamos a la palabra. Y al marido, luego dijeron los maridos: aleluya, qué bueno, háblala, Señor. Pero a los maridos, ¿qué es lo que le dice el Señor en su palabra? Maridos, amen a sus mujeres. Pregúntenle a estos si las aman. Maridos, amen a sus mujeres. Yo la amo, pero ¿cómo? Porque ahí da un parámetro cómo debe de amarte. ¿Cómo dice, hermano? ¿Cómo dice que hay que amarla? ¿Ah? Hermano, ¿ah? ¿Ah? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Como Cristo amó a la iglesia. O sea que no es un amor así aprovechado. Es un amor así como amó a la iglesia Cristo. Se dio todo. Y Pedro dice también que deben de tratarla como vaso frágil, pero lo tratas de patadas. ¿Y cómo Dios te va a bendecir si hay desobediencia? Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Cuando nos apeguemos estrictamente a la obediencia de la palabra, no importa lo amurallado que esté Jericó, no importa lo grande que sea un Goliat, no importa lo grande que sea la muralla, poderoso es Dios para pelear nuestras batallas. Poderoso es Dios para sacarnos adelante. Poderoso es Dios para decirle, para estar con Josué y decirle: no temas, Josué, porque yo estoy contigo. Eso es lo que nosotros tenemos que estar conscientes, hermano. Esta tarde lo que nos da el Señor como consejo es el apegarnos estrictamente a la obediencia de la palabra. Si la palabra a nosotros nos dice que debemos de amar aún a los enemigos, tratemos de hacerlo. Si la palabra nos dice que debemos someternos a las autoridades, sometámonos a las autoridades, sean civiles o eclesiales. O sea, todo es un asunto de obediencia. Pero ¿qué es lo que pasa? La mayoría en la iglesia, o la mayoría de la gente, porque yo me quedo admirado lo difícil que es el ser humano. Cuando veo gente que va para la cárcel, cuando veo gente que le ponen una multa, le llevan el carro
porque se estacionó donde no era el lugar de hacerlo, se tiró el semáforo, se agarró con otros a puros golpes ahí en plena vía pública. Yo digo, es terrible la gente cuando no se somete a las reglas de las autoridades. Por eso dejó Dios las autoridades. Lo que sea, Dios puso las autoridades para que le dieran un equilibrio a las sociedades, si no fuera una anarquía este mundo. Entonces, ¿cómo es que vamos a vivir quieta y reposadamente cuando nosotros obedezcamos la palabra? Dice Romanos capítulo 13 que, hermanos, debemos de obedecer a las autoridades, porque todas las autoridades son puestas por Dios. ¿Y saben qué contexto lo dijo Pablo? ¿Sabe usted? Yo les voy a hacer preguntas a los hermanitos. ¿En qué contexto hizo esa recomendación Pablo? ¿En qué tiempo lo hizo? Dios mío. ¿Ah? Ayúdeme, hermano. Un poco más fuerte. Trasládemelo usted. ¿Cuándo? Conquistado. ¿Alguien más? El trasfondo donde hizo Pablo eso era nada menos, ¿sabe quién era el rey? Nerón. El humilde Nerón, que para contarle algo, Nerón hasta mató a la nana. Era un diablo. Pero Pablo dice: sométanse a las autoridades, porque no hay autoridad sino puesta por Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Sométanse a las autoridades eclesiales. Y veamos si en el campo de lo que es la iglesia la gente se somete a las autoridades de la iglesia. Hermano, usted le toca servir, hermano, cuando quiera, cuando tenga tiempo, hermano. Así que no cuente conmigo, hermano. Hermano, congréguese, hermano. ¿No ha leído ahí Hebreos 5, 10, 25? Y no hagáis como los que tienen por costumbre no congregarse, cuanto más ves que está cerca aquel día. La gente no se congrega, desobediencia. Y nos sacamos 10 en la desobediencia. Terrible. Y entonces, cuando nosotros no nos apegamos a lo que las indicaciones de la palabra, el Señor, hermanos, no va a salir a defender a esos 3,000 soldados que mandó Josué para Ai. No va a salir. Ahí los de Ai mataron a 36. Pero sí, Dios, cuando Josué se apega estrictamente a la obediencia de las indicaciones de la palabra, debes de dar tantas vueltas, debes de dar tantos gritos, debes de tocar la trompeta, deben de ir los sacerdotes por delante, deben de llevar el arca, y entonces en ese preciso momento griten. Si Josué deja tan solo un detalle de no aplicar de lo que Dios le había dicho, no se caen los muros. Si tan solo uno hubiera dicho: los trompeteros, los que tocan las guitarras, no vengan, hermano. De todos modos, Dios, por lo menos con un 50% ya nos va a echar la mano. Un solo detalle, una sola vuelta que Josué no hubiese dado, los muros no se caen.
Para que los muros se cayeran, fue necesario estrictamente al pie de la letra todo lo que Dios le había ordenado a través de la palabra. Y eso nos enseña que cuando nos apeguemos estrictamente a lo que nos manda la palabra, los muros caerán, los problemas desaparecerán. Tú serás más que vencedor en medio de las circunstancias de la vida. Ahí está la victoria. La victoria se gana cuando se apega estrictamente uno a la palabra. Por eso decíamos a manera de verdad central, cuando caminemos en la obediencia con Dios, nos ayudará a alcanzar las bendiciones que Él tiene. Ese marido que no le ves forma de que va a cambiar. Tal vez no sea el caso suyo, tal vez sea el caso de los que están a distancia. Dice, este hombre es difícil, ya no tiene. ¿Cómo que no va a tener cambio? Ajustate a lo que dice la palabra. Ajustémonos a lo que diga la palabra y vas a dar. Aquí no estamos viendo, pues aquí no estamos hablando filosofía. Esto no es filosofía, esto es teología. Aquí no estamos viendo pues que Dios está respondiendo. Que se oiga un amén. Dios está respondiendo. Pero ¿dónde respondió Dios? Cuando hubo estrictamente obediencia. ¡Fua! Se cayó el muro. Vamos para adelante, dijo. Ahora vayan a la siguiente ciudad que es Ai. Y el gran golpe, el gran fracaso. ¿Y qué fue lo que pasó? Y empieza Josué a reclamarle a Dios y empieza a decirle, esto no lo concibo, Dios, esto no es así, Dios. ¿Y por qué ha sucedido esto, Dios? Es que Israel ha pecado. Es que Israel ha pecado. ¿En qué ha pecado? Ha desobedecido, porque toda desobediencia es pecado. Israel ha pecado. Y así los hijos de Israel no le podrán hacer frente a sus enemigos. Vamos a ver, finalizo diciendo lo siguiente. Josué no se podía quedar así, en esa condición de medio de agridulce, una victoria y una derrota. No se podía quedar así Josué. Entonces Dios le dice, mire qué lindo es Dios. Mira Josué, fíjate bien. Te voy a identificar quién es el que pecó, porque eran miles y cómo lo iba a identificar Josué. Le dice de la tribu de Carmi, de la familia tal, del clan tal, del clan hasta que llegó a la familia de Acán. Este fue el que pecó, este fue el que desobedeció. Y mire, cuando uno desobedece arruina todo el entorno. ¿Oyeron? Solo uno falló y arruinó todo el entorno. ¿Serio? Entonces viene el Señor y le dice, Josué, hijo, ¿por qué hiciste eso? Es que yo vi los lingotes y tuve deseo de cuidarlos y los metí debajo de la tienda. Vaya, ahora lo que vamos a hacer, traete los lingotes, venite vos, trae la mujer, trae los hijos, trae las vacas, trae el gato, trae el perico, trae todo lo que tenés y aquí te vamos a justiciar. ¿Qué nos enseña eso? Que para que se vuelva a activar Dios para bendecirnos, tenemos que deshacernos de la desobediencia del pecado. Entonces viene Josué y le mete y matan a pedradas a Acán con toda mujer, con todos hijos. Y luego quemaron a Acán con todas vacas, con todos hijos, es decir, que no quede nada. Por eso es que en la casa uno debe de examinarse cómo está. No vaya a haber ahí un lingote escondido, no vaya a haber una foto de la otra escondido o del otro escondido. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, ¿verdad?
hay que revisar bien esos celulares, no hayan estado chateando con quien no hay que chatear. Entonces lo que nos indica eso, que ni vaca, ni gato, ni perico, ni hijo, ni mujer, ni nada, quémenlos a todos. Wow, así es eso. Así es Dios, papito. Con Dios no andamos así con paños tibios, ¿verdad? Quémenlos a todos. Y quemaron, y el polvo, nada que quedó ahí, lo tiraron a que se esparciera el polvo. Ahora le dijo el Señor: levántate, Josué, y te voy a dar la victoria. Y fue y tomó Jai. ¿Cuántos creen que el Dios de ayer es el Dios de hoy y el Dios de siempre? Y entonces, ¿por qué actuamos en desobediencia? No, hermanito, no nos compliquemos. Aquí no necesitamos para ser triunfador en la vida, no necesitamos una escuela de personas que nos promuevan el éxito. El éxito está en la obediencia de la palabra. Estrictamente leamos la Biblia, y todo lo que dice ahí la Biblia: esto lo voy a hacer, Señor. Esto lo voy a hacer, Señor. Esto otro lo voy a hacer, Señor. Esto también lo voy a hacer, Señor. Y no se canse de leer la Biblia: esto también lo voy a hacer. ¿Qué trae eso? Que Dios está conmigo para matar gigantes, para botar muros. Que Dios está conmigo en mi problema de salud. Que Dios va a estar conmigo en el problema de la familia. Que Dios va a estar conmigo en el problema de la escasez. Que Dios va a estar conmigo donde quiera. Así como estaba con Elías. O sea que en la obediencia radica la bendición que Dios nos tiene adelante. Cierra tus ojos.